Biblia y oración. Para una ciudad que quiere encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te quiero invitar para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón, juntos oremos con ella para contemplar y vivir la acción de la misericordia en medio de nosotros. Del libro del profeta Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. A tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos,
Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias también habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa a Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre?
Le contestaron: si este hombre no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entonces otra vez Pilato en el pretorio llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados tensaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Miren, lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «He aquí al hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César». Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «He aquí a su rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «A su rey voy a crucificar». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos». Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho, soy el Rey de los Judíos». Y Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron:
no la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: «No le quebrarán un hueso». Y en otro lugar la escritura dice: «Mirarán al que traspasaron». Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejase llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en él un huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal Biblia y Oración? Nos encontramos en este Viernes Santo, un día en donde el silencio, la soledad, también el ayuno, la abstinencia marcan la espiritualidad cristiana. Pero, ¿qué celebramos el Viernes Santo? Primero que todo, la pasión de Cristo, dentro de un ambiente de austeridad, también con un llanto, pero un llanto esperanzador. En segundo lugar, orar por el dolor de la humanidad. En estos momentos en que la humanidad pasa muchas dificultades, y más con una pandemia, necesitamos orar con intensidad. En tercer lugar, adorar la cruz propia y también la de los más cercanos. No implica esto idolatría, ni más faltaba. Adorar la cruz de Cristo. Hoy la cruz debe estar puesta en un lugar específico dentro de nuestra casa. Adorarla con respeto.
Eso no significa, vuelvo y repito, que seamos idólatras, sino al contrario, adoramos la salvación de Dios. Pero también tenemos en cuenta en la cruz de Cristo nuestra propia cruz y la cruz de los demás, de los más cercanos. Y por último, ¿qué celebramos? La comunión con Jesús. Las personas que participamos de la celebración litúrgica de la Pasión del Señor se acercarán hoy a recibir su cuerpo. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios hoy? Nos sitúa con el profeta Isaías en el cántico del siervo de Yahvé, el siervo sufriente. Con la carta a los hebreos, la entrega de Cristo sacerdote. Con el apóstol San Juan, la lectura de la pasión de Jesucristo. Pero eso sí, reuniendo las tres lecturas, coinciden en algo que me parece muy importante. Me amó y se entregó por mí. Pero, ¿de qué pasión estamos celebrando hoy? Que no nos quedemos solamente como viendo una película de televisión o de cine, sino que asumamos dentro del corazón la pasión que estamos celebrando. Comenzamos por decir que celebramos una pasión de un amor crucificado. Allí encontramos a Jesús conducido a la cruz y hacia el mediodía lo crucificaron en medio de dos malhechores. Jesús desde la cruz se nos muestra y muestra al Padre su amor. Ya no es un animal como en el Antiguo Testamento que se ofrecía en sacrificio. Es ahora un ser humano propio que sangra, que siente dolor, que grita la soledad. ¿Qué más celebramos hoy? La pasión por la libertad, la de Jesús y la de los demás. Jesús sube a la cruz libre, no está presionado por nadie, sino con toda libertad. Él acepta la pasión, acepta el cáliz que el Padre le ha entregado. Que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Y por eso lo hace con toda la libertad. Pero también le expresa a los demás su propia libertad. Que nosotros tengamos la libertad de morir en la cruz, padecer, quitando de nuestra mente y de nuestro corazón muchas situaciones que no sirven y que no ayudan. Necesitamos convertirnos a ese Cristo crucificado. Una pasión también por la verdad de Dios y la del ser humano. La pasión de la verdad. No nos quedemos con verdades a medias, no nos quedemos con verdades ideológicas, no nos quedemos con la verdad de los amigos o de la familia. Necesitamos dejarnos conducir por la verdad de Dios. Es la única, la que de verdad nos salva. Recordemos las palabras de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad que nos lleva a la vida. Y por eso el ser humano, cuando opta por la verdad de Dios, alcanza la vida. La pasión al afrontar el rechazo. Jesús desde la cruz veía cómo le rechazaban, cómo lo insultaban, cómo lo desafiaban a bajar de allí. Pero se mantuvo firme. Nosotros en la actualidad enfrentamos rechazos, personas que no nos quieren, las personas cristianas, católicas, que llevan una vida de fe íntegra, muchas veces se sienten rechazadas, pero el ejemplo de Cristo es mantenernos firmes. No nos bajemos de esa cruz de Cristo porque nos insultan, porque nos humillan, porque no nos quieren, porque no nos llaman o seguramente no nos responden por las redes sociales. No, mantengámonos firmes en esa verdad de Cristo en la cruz. Pasión por la iglesia. Cristo muere en la cruz por su iglesia, por su comunidad. Sus discípulos no están presentes, pero desde la cruz Él los está llamando. Con su muerte, Él entrega la vida por esa iglesia naciente que nace de la cruz de Cristo.
Dice el evangelista Juan que estaban allí presentes su madre, otras mujeres y el apóstol Juan. Precisamente esa pequeña comunidad. No nos alarmemos hoy porque hay muchos católicos que se retiran de la iglesia y se van a sectas cristianas o se van a otros grupos religiosos o en el peor de los casos terminan siendo agnósticos o ateos. Lo preocupante no es que se retiren, lo preocupante es que los que estemos en la iglesia no tengamos una identidad, no nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. Y sobre todo en el siguiente punto que voy a mencionar. Somos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, en donde nos preguntamos cómo ayudar en el medio del sufrimiento. Primero que todo, tomando la debilidad de Dios. ¿Cuál es la debilidad de Dios? El poder de su amor. Esa es la debilidad de Dios. El amor por una humanidad. Cueste lo que cueste, donde quiera que estemos, amemos. Segundo, siguiendo al crucificado, donde aceptamos el sufrimiento como una experiencia que transforma la realidad. ¿Qué sacamos nosotros con tener cantidad de católicos? Un 80, un 90% que dice la prensa colombiana. Si de ese 90, casi 100% o 50%, muchos no tenemos la capacidad transformadora. Aquí el Espíritu Santo necesita de nosotros como iglesia que transformemos una realidad, transformemos la ciudad, transformemos un país, transformemos las selvas, transformemos el campesinado. Es allí donde estamos llamados nosotros, no a hacer gran número en unas encuestas. Por eso demos con Cristo unos pasos significantes. Pasemos de un Cristo crucificado a un Cristo glorificado. Con Cristo ayer muerto, con Cristo hoy vivo. Con Cristo ayer sepultado, con Cristo hoy resucitado. Por eso la cruz es la fuerza de la esperanza de la vida y del amor de Dios. Quiero invitarles para que al terminar esta reflexión, queridos hermanos, en este Viernes Santo, nos acojamos al amor de ese Dios, un amor que transforma, y recitemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente en este día de la pasión del Señor. Acojámonos también al amor de la Santísima Virgen María y digamos juntos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros.